Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 2X y vamos a presentar el producto integrador de aprendizaje. El nombre de nuestros integrantes del equipo son Cantú Castillo, Arlet Guadalupe, Esquivel Jacobo, Eros Alejandro, Garza Iracheta Fernando, López de Luna Alejandra Aralí, Merlo Guerra José María Alonso, Orozco López Adrián Alexander, Pérez Gómez, Stephanie Yaretsi, Ramírez Rojas, Víctor Ezequiel, Ramos Garza, Jesús Armando y Rodríguez Caballero, Ángel Ulises. En este producto integrador de aprendizaje desarrollaremos todo lo visto en este semestre y terminaremos de hablar sobre cómo afectó la pandemia a Cinemex. Desarrollaremos un protocolo de investigación completo de nuestro tema ya mencionado y lo expondremos ante la clase con un video de la aplicación de YouTube y hablaremos paso por paso de todo lo que se hizo, tanto en las preguntas de investigación, el planteamiento del problema, objetivos de investigación, marco teórico, la justificación, hipótesis, metodología, alcance, limitaciones, conclusión y por último el link del video. Este semestre fue muy interesante, todo lo que nos enseñaron porque nos enseñaron a desarrollar este producto integrador paso a paso, mediante exposiciones y actividades en equipo y con todo el salón de clase. Esperemos sea de su agrado nuestro tema, exposición y video. Preguntas de investigación. ¿Cuáles eran las condiciones de reapertura para los cines? ¿Cuáles eran las medidas de higiene? ¿Cómo mantenían o mantienen los sueldos de los actuales trabajadores? ¿Qué fue lo que más afectó a Cinemex por la pandemia? ¿Hubo algún aumento en entradas o alimentos por el límite de personas? ¿Cómo afectaron las plataformas digitales a los cines? ¿Cuáles fueron los factores por los cuales la empresa no pudo seguir activa? ¿Cuántas sucursales se mantienen activas en Monterrey hoy en día? Con las nuevas modalidades, ¿cuál es el aforo de personas en una sala de cine? ¿En alguna ocasión visitaste el cine en pandemia? ¿Qué cine te agrada más? ¿Cinemex o Cinépolis? ¿Cumplían todos los protocolos de higiene? Y si la respuesta fuera bueno o malo, ¿cómo calificas los servicios en general de los cines? Planteamiento del problema. ¿Cómo afectó el COVID en los cines? La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sustentable en la industria del cine en todo el mundo y en diversos grados. Los cines y las salas de cine se han cerrado, los festivales se han cancelado o pospuesto y los estrenos de películas se han trasladado a fechas futuras o se han retrasado indefinidamente. Cuando los cines y las salas de cine cerraron, la taquilla global cayó en miles de millones de dólares, mientras que el streaming se hizo más popular. El stock de las salas de cine cayó drásticamente. Muchos éxitos de taquilla originalmente programados para ser lanzados entre marzo y diciembre fueron pospuestos o cancelados en todo el mundo. Y las producciones cinematográficas también se detuvieron. Se han pronosticado pérdidas masivas en la industria. Cinemex fue la primera cadena de cines mexicana que mostró la consecuencia de la pandemia por el COVID-19. En abril del año pasado, la subsidiaria de Estados Unidos solicitó la protección por bancarrota para reestructurar su deuda mientras seguía en operaciones. El negocio de las salas de cine ya no es rentable, a pesar de los esfuerzos por mantenerse viva. Esta actividad, muchas se han enfrentado a una situación insostenible. La nueva realidad nos ha cambiado el escenario y las actividades no esenciales ya no son prioridad para muchos. Mantener al día la operación de las salas de cine es incompatible, como la nueva normalidad y grandes cadenas como Cinemex no están logrando sostenerse.
¿Qué problemas hay en la actualidad? ¿Cómo lo aplicamos a nuestros problemas? ¿Qué problemas se pueden ver? Cuidados que se tienen para el regreso de los cines. Falta en ingresos por el empleo escasos en modalidad presencial. Costos de ventas de boletos en los cines en modo presencial y online. Costo de rentas por posibles apps de cine, Disney Plus, Cinemax, Cinépolis, etc. Objetivos de investigación. Los cuidados que se tienen para que las personas puedan ir a disfrutar de los servicios del cine son el uso obligatorio del cubrebocas, el lavado constante de manos con agua y jabón, la sana distancia de 1.5 metros y el uso de gel antibacterial. Con la pandemia se cerraron muchos negocios, por lo que se redujeron los empleos en los cines. Por lo tanto, la industria de los cines se vio afectada, ya que no estaban generando ingresos para pagarle el sueldo completo a los empleados. Los cines abrieron sus puertas a los clientes después de un año con la condición de seguir las medidas necesarias para evitar contagios. Los costos de los boletos y la comida en el cine aumentó por toda la pérdida de ganancias que no se obtuvieron durante un año. Ahora el costo de los boletos es de 60 pesos cuando antes costaba entre los 35 y 47 pesos. Con esto de la pandemia, las personas empezaron a pagar en plataformas digitales para poder disfrutar de películas y estrenos. Hoy en día la plataforma digital de Cinemex cobra por mes 130, Netflix cobra 138 pesos mensuales y Disney Plus cobra 159 pesos mensuales. Marco teórico. Los efectos del coronavirus en el cine. Con el cierre de las salas de cine en prácticamente todo el planeta en las últimas semanas, debido a la pandemia del coronavirus, algunos territorios han decidido tomar medidas para apaciguar el devastador efecto en la industria cinematográfica y así poder lograr detener el desangre que ya ha comenzado a tener efectos muy fuertes, más no aún catastróficos en la industria del entretenimiento. Así, el Centro Nacional de Cine de Francia ha decidido relajar la política de ventas notoriamente estricta en dicho país. Se otorgó anteriormente una reducción del tradicional retraso de 4 meses en el estreno en cines y estreno en DVD para todos los títulos que ya estaban en los cines al 14 de marzo, mientras que las películas cuyo lanzamiento se había establecido después del cierre de los cines ahora también tienen dicha opción. Cines se enfrentan al coronavirus. Las salas de cine se enfrentan al coronavirus. Por lo pronto, la taquilla nacional cayó el 21% respecto a la semana pasada en México. Sin embargo, aún no hay que alarmarse. Hace un año, comparándolo con el mismo fin de semana, la taquilla registró 136 millones de pesos y este 2020 fueron 120 millones de pesos. La caída comparativa en el periodo es menor a 21%, es decir, 11.7%, pero la asistencia ha ido a la baja. Cayó el 28%, 36% y 31% respecto a esa semana. Hasta ahora los cines siguen abiertos, pero ya tomaron algunas medidas. Operarán al 50% de su capacidad en las salas de cine y por el momento se suspendería el foro al aire libre y el resto de la programación artística. Siguiente, por favor. COVID-19 ha causado una pérdida de 14 millones a la industria del cine mexicano. Transcurrido el año más difícil y atípico para las industrias creativas por los efectos de la pandemia COVID-19, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CANACINE, presentó este martes un adelanto del balance anual más enrarecido y desfavorecedor de la existencia de la industria del séptimo arte en nuestro país. El contraste por boletos adquiridos este año con los anteriores es abrumador. Después de que en 2019 fuera el año con mayor embolso de las taquillas de la historia reciente, con 18.186 millones de pesos en ingresos,
Nuestro 2020, al menos con datos recabados el 1 de enero al 13 de diciembre, dio las taquillas en el país apenas 3.584 millones de pesos, y es decir, un 80% menos que el año precedente. Faltando un par de semanas para el corte de la caja final, solamente se habían vendido 62 millones de boletos contra los 335 millones repartidos en 2019. Si se descarta del balance del periodo sin emergencia sanitaria al inicio del año, de poco menos de 3 meses, el reporte de la taquilla y de asistente resulta aún más alarmante. La facturación reportada del 25 de marzo al 13 de diciembre fue de 697 millones de pesos generados por el ingreso de apenas 12 millones de espectadores, es decir, 96% menos en el periodo del año pasado. Las salas de cines en México agonizan ante la falta de claridad sobre la reapertura en la pandemia. Los escalones frente a la enorme fachada gris y naranja de Cinemex de Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, han dejado de oler a palomitas. Las colas para comprar boletos que una vez colmaron este lugar son solo un recuerdo de la prepandemia. Marcos Martín López Hernández, quien hasta hace 2 meses trabajaba en el segundo exhibidor más importante de México. La primera ola del coronavirus en México cerró los cines, y cuando pudieron volver a abrir tras el respiro que permitió el virus en verano, solo se le contrataron por media jornada. Desde entonces ha tenido que compaginar su vida laboral con un segundo trabajo en un restaurante para mantener unos ingresos suficientes. Más del 55% de los cines mexicanos permanecen cerrados, y los usuarios alimentan las redes sociales con las sospechas de cierres definitivos en estados como Puebla o Veracruz. No nos han dado ninguna instrucción para saber cuándo vamos a regresar. Lamenta Hernández. Pese a que la capital ha vuelto a un semáforo naranja con persianas levantadas en centros comerciales, gimnasios y restaurantes, las salas de cine siguen sin una fecha concreta para volver a proyectar. Cine mexicano ante COVID-19. El cierre de las salas de cine en México fue algo predecible. Solo se tenía que observar lo que estaba ocurriendo en China, Italia, España y Estados Unidos, donde el pasado 18 de marzo cerraron sus 40.000 pantallas. Una semana antes, grandes estrenos como No Time to Die de James Bond frenaron súbitamente la exhibición mundial ante la pérdida de los ingresos de estos mercados, prometiendo que una vez pasada la emergencia la relanzarían. Unos días antes, los exhibidores estadounidenses habían propuesto reducir la oferta de sus butacas a 50% para lograr la sana distancia y evitar los posibles contagios en sus salas. La propuesta fue imitada por Cinemex y la Cineteca Nacional de México. La cruda realidad: para atajar la pandemia del COVID-19, a partir del lunes 23 de marzo cerraron los 845 cines de la República Mexicana, cortándoles de tajo a los productores y distribuidores su corrida de estreno, lo que repercutirá en un daño económico a los integrantes de la cadena productiva. Aunque no afectará a todos de la misma manera. Para los exhibidores, lo que dure el cierre es solo un pequeño bajón dentro de un total de 365 días del año. De Víctor Ugalde. Justificación. La llegada de la pandemia ha tenido mucho impacto en la industria del cine, tanto que llegó hasta el cierre de los cines, como es el caso de Cinemex, que debido a la pandemia cerró desde hace ya varios meses y no ha vuelto a abrir, y en el cierre de las salas también trajo como consecuencia el despido de sus empleados, que eran miles de personas laborando en los cientos de cines. Cuando los cines y las salas de cine cerraron, la taquilla global cayó miles de millones de dólares. El stock de salas de cine cayó dramáticamente, muchos éxitos en taquilla y estrenos se cancelaron o se programaron para otras fechas. Se ha pronosticado pérdidas masivas en la industria. Podemos decir que
el impacto ha sido de 334 millones de boletos no vendidos, que en términos de taquilla equivale a 18.407 millones de pesos, informó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. La industria de cine tuvo que optar por obtener 100% contenidos digitales para mantenerse en pie. Esta pandemia ha traído muchas consecuencias, sobre todo al bolsillo de los trabajadores. Es por eso que realizamos esta investigación con el fin de que se conozca un poco más sobre el cómo afectó el COVID-19 a las personas en este sector de la industria del cine. Y tal vez, si hubiéramos llevado a cabo las medidas necesarias de higiene y el uso de cubrebocas, como esto se pudo haber acabado en menor tiempo. Esperemos y todo salga bien en estos meses y todo vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible. Esta investigación que realizamos nos sirve para ponernos a pensar en cómo afectó todo esto la pandemia al cine y cómo lo podemos haber evitado con solamente educación y respetando las medidas sanitarias señaladas, con el gobierno como el uso del cubrebocas en todo momento, lavarse las manos varias veces al día y usar gel antibacterial sanitizante. Y hoy en día todos los negocios antes de entrar te proporcionan estas medidas. Esta pandemia la manejamos mal desde el inicio y no tomamos las medidas necesarias a tiempo, ya que este mes están realizando vacunaciones para la prevención de COVID-19 y esperemos todo vuelva a la normalidad. Hipótesis. Mientras realizamos este trabajo, surgieron dos hipótesis. La hipótesis 1, a consecuencia de la pandemia por el virus de nombre COVID-19, cine mexicano y cine mundiales han cerrado sus puertas al público para evitar el riesgo de contagios. Esto está afectando negativamente a los trabajadores del cine que están perdiendo su trabajo y la economía de los países está disminuyendo. Características de hipótesis. En esta idea, claramente la pandemia provocada por el COVID es muy severo, debido a que estos cambios los que estamos viendo en los cines de México están cerrando sus puertas debido a las obras que han generado por los contagios. Debido a esto, los contagios se han provocado y que por los cines no han podido abrir sus puertas al público, debido a que la mayoría parte de negocios y empresas como los cines han permanecido cerrados, la economía ha bajado mucho o cambiando y eso que la economía del país se vaya para abajo y está causado el desempleo e incluso algunas empresas están cerradas por la falta de presupuesto como es algunos de los cines mexicanos. El tipo de hipótesis que surgió es correlacional. Mientras que la pandemia de COVID-19, los cines van a estar con su baja capacidad y sufriendo y disminuyendo la economía. ¿De dónde surgió la hipótesis? La hipótesis surgió de la pandemia y cómo afecta a la economía y cómo los cines, uno de los mayores productores de economía, no están dando su 100%, solo están dando un 30%. Eso o ni siquiera se acerca a lo que daba los cines. Las personas por el riesgo de contagio, así que los cines se están operando a un 5% del día. La segunda hipótesis que surgió fue debido a este caso se dio la idea de economía y cierre de los cines han sido por la pandemia provocada. Esto llevando a la economía de cara. Las características de esta hipótesis, hemos dado cuenta que las empresas grandes como son los cines mexicanos han levantado la economía del país, debido a que operan 7 días de la semana, los 365 días del año. En cambio, debido a que estos se están cerrando, en este caso la economía está en descenso. Para poder reactivar todo es necesario abrir todas las empresas para poder aumentar la economía. El tipo de hipótesis es una causal por las consecuencias de la economía que está siendo afectada por la pandemia. ¿De dónde surgió esta hipótesis? Esta hipótesis surgió por los cines mexicanos al cerrar tuvo una disminución de la economía. Metodología. En esta parte daremos un breve resumen acerca de los cuidados y medidas de higiene para evitar el contagio del COVID-19. También tocaremos el tema de las bajas entradas en los cines de todo México
y no solo de los mismos cines, en general cualquier tipo de negocio, pero haremos énfasis en la casi caída económica de los cines. A causa de las bajas ventas, los encargados y jefes se han visto a la obligación de reducir el sueldo a sus empleados, al llegar hasta el punto de despedir gente del personal. Hablando ya en cantidades y números, se aproxima que los cines perdieron cerca de 18.407 millones de pesos en marzo de 2020 a febrero de este año. Ese es solo un dato de los muchos tantos que existen a raíz de la pandemia. Esa cantidad estipulada, en términos de taquilla, equivale a 334 millones de boletos no vendidos. Se detalló que del 25 de marzo del 2020 al 7 de febrero de este 2021 se vendieron en todo el país 15.6 millones de boletos contra los 350 millones que se vendieron en el mismo periodo de 2019. La Canacine agregó que actualmente se han abierto 44.3% de los cines en el país, es decir, 433 complejos, y en salas han retomado su operación 44.7%, lo que equivale a 3.441 de estas. Por cadenas, si le puedes subir tantito, por favor. Por cadenas se tiene que Cinépolis ha abierto 54.5% de sus complejos y Cinemex el 40.9%. A inicios del 2021 la industria del cine operaba en 26 entidades, sin embargo para este 9 de febrero solo operan en 21 entidades, pues la pandemia del coronavirus se agravó a las autoridades. Han limitado actividades que pueden ser un riesgo de contagio. Alcance. Con esta investigación queremos llegar al punto que la situación actual de los cines en México es pésima y difícilmente viable, ya que actualmente Cinemex se encuentra cerrado y miles de plataformas han sustituido a los cines, ya que actualmente existen miles de apps que te permiten por una suma considerable de dinero el acceso a miles de series, películas sin necesidad de salir de tu hogar. Ya que hoy día en teoría nadie debería de salir, pero hay opciones como al salir de compra de despensa básico o el trabajo del sector salud, etc. Pero aún así, esto genera problemas económicos a miles de empleados que dependían de Cinemex y a la empresa en sí, al punto de que prácticamente están al borde de la bancarrota. Pero no solo los cines como tal, sino que innumerables empresas, ya sean grandes o pequeñas empresas, ya que la pandemia no perdona a nadie. Por medio de esta investigación se ha buscado métodos para el posible regreso a Cinemex en todo el país, ya que actualmente se ha implementado diversos métodos para así poder reabrir y la gente pueda disfrutar de nuevo de las excelentes salas de cine que poseen. Esta investigación se relaciona con posibles problemas que pueden tener una empresa, ya sea pequeña o grande o simplemente inesperada, y así sin importar la situación salir adelante y enfrentar los problemas como del lugar. Sería todo de alcance. Como conclusión personal, me parece que este trabajo hemos tenido la oportunidad de analizar en profundidad todo el sector del cine a través de la empresa estudiada Cinemex, que nos deja ver mucho acerca de cómo el panorama cinematográfico en México ha sido muy afectado en términos de afluencia. Esto nos permite contextualizar de alguna manera a los demás sectores de operaciones empresariales con base en el ocio como este y colocarlos en una perspectiva donde también ellos sufren con la pandemia, puesto que las actividades de diversión bajan por consecuencia de una economía poco rentable. Ha sido muy interesante el analizar ese trabajo en general, de lo cual me queda un conocimiento más amplio para poder realizar investigaciones futuras donde así se requiera.